Majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Y continuamos con la serie El Poder de la Oración. Y como todos sabemos, el domingo pasado iniciamos una segunda parte de esta serie. Y es bien importante, óyelo bien, porque en nuestras oraciones día a día tenemos que tener en cuenta el nombre del Señor. El nombre del Señor a nuestras oraciones les da poder y autoridad. Y es que el domingo pasado aprendimos algo bien importante de lo que representaba el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús representa autoridad y poder. El nombre de Jesús es bien importante en nuestras oraciones. Pero hoy vamos a ver lo que significa ser encomendados en el nombre de Jesús. Dios nos ha encomendado el nombre del Señor Jesucristo a nosotros como iglesia. Y tenemos que ver la importancia de esta gran responsabilidad, de esta gran comisión que el Señor nos ha dado. ¿Qué significa ser encomendado? Encomendar es pedir a una persona que realice determinada tarea o que se encargue de algo o de alguien. Eso es encomendar. ¿Sabes que en la Biblia encontramos una serie de pasajes donde Dios encomienda a ciertas personas que Él elige para realizar tareas específicas? Pero ese encomendar, ese delegar, esa misión, siempre Dios la hacía, pero con una determinante bien importante, y es que Él acompañaba a esa persona delegada. Mira lo que dice Josué capítulo 1, versículo 9. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Dios le dice a Josué: mi mandato para ti es que seas fuerte y valiente. Eso es lo único que yo necesito. Sabes que tienes una misión de conquistar, pero tú no lo vas a hacer solo, yo voy a ir contigo. Y lo único que necesito en este momento es que tengas autoridad. Lo único que necesito es que seas fuerte, es que seas valiente, que no tengas temor. Y no te preocupes, porque esa fuerza yo te la voy a dar, yo voy a estar contigo. ¿Sabes qué, iglesia? Dios nos está encomendando en estos tiempos que seamos fuertes y valientes, que no nos atemoricemos, que no retrocedamos, sino que avancemos en el nombre de Jesús. Su mandato para nosotros es autoridad, es que ejerzamos la autoridad que Él nos ha dado. Y sabes, encomendar también es comisionar. Cuando hablamos de comisionar es que nos encarga una misión por hacer. Y cuando nosotros nos referimos, bueno, ¿cuál es la comisión que Dios tiene para la iglesia? ¿Cuál es la misión que Dios tiene para nosotros como sus hijos, como iglesia? ¿Qué debemos hacer? Me encanta en Génesis capítulo 12, versículo 2 al 3, una misión que Dios le encomendó a Abraham. Y Él le dijo: ser bendición a todas las familias de la tierra. ¿Sabes que una gran misión que Dios tiene para ti es que tú seas bendición, pero que puedas bendecir a otros con esa bendición que Dios te ha dado? Que a través de nosotros, iglesia, la tierra sea bendecida. Una gran comisión, como está escrito en Mateo capítulo 28, 19, hacer discípulos a todas las naciones. Es importante, iglesia, que nosotros como el cuerpo de Cristo nos levantemos y cumplamos la misión. Ese es uno de los propósitos por el cual el Señor nos ha creado. Que tengamos en cuenta que hay una misión, que tengamos en cuenta que tenemos que llevar un testimonio de salvación, de vida eterna a muchas personas que lo necesitan hoy en día. Iglesia, qué importante, qué maravilloso que Dios nos comisiona a predicar el evangelio, nos comisiona a hacer ciertas obras de bendición para esta tierra. Sabes que el Señor nos encomienda que seamos luz en medio de la tiniebla. El Señor nos encomienda que seamos sal en medio de un mundo que se encuentra, sabes, que es sin sabor, que se encuentra desabrido por el pecado, por la corrupción.
La gran comisión es que nosotros podamos ser relevantes, podamos ser alguien que impacta esta tierra, que necesita de la sanidad del Señor. Estar en el nombre del Señor significa que Dios nos ha encomendado su Hijo. ¿Sabe que Dios te ha encomendado su Hijo? Dios no nos manda a hacer ciertas obras, sino que nos da a su Hijo para que las podamos realizar. Dios no nos encomienda que vayamos, sino que llevemos con nosotros a su Hijo. Esto significa estar en el nombre del Señor Jesús. Supongamos que usted tiene cierta cantidad de dinero en el banco. Y si usted quiere retirar algo, por ejemplo, 1 millón de pesos o 500,000 pesos de su cuenta, usted necesita tener un sello. Usted necesita tener algo que usted lo autorice para poder retirar ese dinero. Personalmente lo puede hacer con su firma, ¿ya? Y retirar el dinero. Pero supongamos que por alguna circunstancia, por alguna situación, usted no puede ir a retirar el dinero, ya de pronto se encuentra incapacitado y no puede dirigirse hacia el banco para poder retirar esa plata. Usted necesita a alguien que pueda comisionar para ir al banco y retirar la cantidad de dinero que usted necesita. Ahora, para que esa persona se le facilite retirar esa cantidad de dinero, usted tiene que darle una autorización. Y esa autorización lleva la firma de su nombre. ¿Sabe? Sin esa autorización, esta persona no puede retirar el dinero. Esta persona no puede ser encomendada por usted. Entonces, por lo tanto, es importante esa autorización para que pueda ese encomendado retirar ese dinero. Estar en el nombre del Señor es como si el Señor nos diera su sello de autorización. Cada vez que nosotros utilizamos el nombre del Señor, estamos utilizando su autorización, estamos utilizando su poder. Recordemos, el nombre del Señor significa autoridad y poder. Y por eso nuestras oraciones deben estar selladas en el nombre de Jesús. Cada vez que nosotros terminamos una oración, decimos en el nombre de Jesús. Eso quiere decir que todo lo que nosotros estamos pidiendo a través de esa oración se va a cumplir por la autoridad y el poder que hay en el nombre de Jesús. Pero tener el sello del Señor Jesús es algo asombroso. Me encanta, óyelo bien, me encanta este poder y esa autoridad que el Señor nos ha legado. Porque ¿sabe qué es algo asombroso? Porque Él nos ha confiado algo de mucha autoridad a nosotros. Él nos ha confiado algo que, wow, es tremendo. Es tremendo. Si yo tengo una gran cantidad de dinero en el banco y le encomiendo a alguien la chequera o la autorización, tengo que confiar plenamente en esa persona. Y Dios necesita, para poder encomendar su nombre, necesita confianza. Entonces, cuando Él ha dado su nombre, ¿sabe que Él dice, yo confío en mi iglesia, yo confío en mis hijos, yo confío en esa persona? ¿Ya? Ahora, yo no puedo encomendarle mi sello o mi autorización a una persona en la cual yo no conozco o a una persona en la cual yo no confío. Pero Dios decidió, esto es asombroso, iglesia, asombroso, porque Dios no se fijó en mis debilidades, Dios no se fijó en mis imperfecciones para encomendar su nombre. Él se fijó, es más, Él se fijó en mis incapacidades para poder encomendar su nombre. Él reconoció, sabe, que no es con tus fuerzas, no es por lo que tú has hecho, no es por lo que tú has logrado, no es por lo que tú has emprendido, sino porque tú has decidido creer en mí y has decidido depositar tu confianza en mí. Y como tú has confiado en mí, yo también confío en ti. Es maravilloso. Esto es asombroso. ¿Y qué representa esto para nosotros? Algo muy tremendo. Ahora, ¿cómo asume Dios esa confianza en nosotros? ¿Cómo es posible que Dios delegue tanta autoridad en nosotros, siendo hombres imperfectos, siendo personas que
son limitados, que han cometido pecado, ¿cómo Dios puede confiar en nosotros? Yo quiero dirigirme al Antiguo Testamento y específicamente al libro de Éxodo, cuando Dios llama a Moisés. Y todos conocemos la historia de Moisés. Y todos conocemos quién era Moisés. Pero la gran pregunta, ¿por qué Dios escogió a Moisés? ¿Qué tenía en especial Moisés? Muchos dirán, bueno, lo escogió porque él se crió en el palacio del faraón. Era un hombre de autoridad. Muchos dirán eso, pero yo quiero que leamos la palabra del Señor. En Éxodo capítulo 3, versículo 10 al 12 dice: ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó: yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. A través de esta ilustración del Antiguo Testamento, de este hombre llamado Moisés, podemos encontrar la respuesta de por qué Dios confía su nombre a ciertos hombres. Todos conocemos la historia de Moisés. Hasta este momento, Moisés era un hombre de 80 años. Los primeros 40 años de Moisés, su crianza, su crecimiento de juventud, su crecimiento de adultez, fue en el palacio. Fue bajo el cuidado del faraón. Moisés lo tenía todo. Tenía posición política, posición económica, posición cultural, posición social. Lo tenía todo. No le hacía falta nada. Además, pertenecía al principado de la potencia de la época. Su posición de gobierno era muy alta. Por lo tanto, era un hombre que no necesitaba nada. Todo lo tenía. Y sabemos que los ricos no buscan a Dios. Sabemos que los grandes poderosos, la mayoría, no estoy diciendo todo, la mayoría no son sensibles a buscar a Dios porque sienten que no lo necesitan. Pues Moisés hasta esta edad, los 40 años, podemos ver que no necesitaba a Dios. Pero todos sabemos lo que ocurrió después de esos 40 años. Moisés cometió un asesinato por estar defendiendo a un hebreo. Y fue expulsado o salió huyendo de Egipto por su crimen. Y los siguientes 40 años de Moisés fueron 40 años donde fue tratado su carácter, donde fue tratado su orgullo, donde fue tratado su altivez. Moisés, de ser un príncipe, ahora se encontraba persiguiendo ovejas, pastoreando ovejas, cuidando ovejas en un desierto, en un lugar donde no habían riquezas, donde no habían lujos, y se encontraba dirigiendo a una serie de animalitos que no eran muy inteligentes, que eran muy delicados, que necesitaban de un cuidado de una persona. Ahí se encontraba Moisés. Su carácter, su ego, su orgullo fueron quebrantados. Dice la palabra del Señor que uno de los títulos que tiene Moisés, la palabra de Dios dice que uno de los títulos que tiene Moisés es que no hubo un hombre tan manso como Moisés. ¿Cómo es posible que un hombre, después de ser tan altivo, de pertenecer al palacio, Dios lo trató y lo convirtió en un hombre manso, que no hubo en la tierra uno como él? ¿Ya? Por eso Moisés en este momento le dice: ¿quién soy yo? Yo soy nada, soy nadie para hacer esto. No tengo la capacidad. Y eso es lo que realmente Dios necesita.
para encomendar su nombre. Dios no necesita que nosotros seamos altivos. Dios no necesita que nosotros seamos los super arrogantes o los superpoderosos. Dios necesita que nosotros seamos humildes. Dios necesita que nosotros seamos sencillos. Por eso Dios le dijo a Pablo, al apóstol Pablo, ¿sabes qué? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y es que para que nosotros podamos ser encomendados con el nombre del Señor, necesitamos humildad, necesitamos sencillez en nuestro corazón, en nuestra persona. Es bien importante, pero sabes que cuando tú reconoces que eres humilde, cuando tú reconoces que eres sencillo, Dios promete darte autoridad y decirte, no te preocupes porque yo voy a estar contigo. Sigamos leyendo la palabra del Señor. Vamos al versículo 13 de este mismo pasaje del libro de Éxodo, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 13 y 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaron cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El nombre que Dios encomienda a Moisés en estos momentos para desarrollar su autoridad o la autoridad para liberar al pueblo de Israel de la nación de Egipto es, yo soy el que soy. Era la autoridad. Por eso él tenía en su corazón, pero si los líderes de Israel me preguntan, ¿en el nombre de quién vengo? ¿Qué le voy a responder? Dios le dijo, en mi nombre. Yo voy a darte el nombre. Yo te voy a encomendar mi nombre para que cuando tú te presentes en ese nombre, tú liberes a mi pueblo. Y sabes que Moisés no iba a liberarlo en su propio nombre. Moisés no iba a liberarlo con el apellido del faraón. No es que yo fui príncipe de Egipto y sabes que yo tengo un palancón allá con el faraón, y si yo me presento ante el faraón diciendo, sabes qué, tú me criaste, yo duré 40 años aquí en Egipto, por lo tanto eso me da a mí la posición para decirte, sabes qué, abuelo, papi, deja salir al pueblo de Israel para que vaya y adore al Señor en el desierto. ¿Sabes qué? Eso no iba a funcionar. Era necesario el nombre de yo soy el que soy, porque en Él está toda la autoridad que se necesita. Ahora, nos dirigimos al Nuevo Testamento y quiero que leamos Juan capítulo 4, versículo 13 al 14. Y dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé la gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Al encomendar una tarea, tenemos que encontrar a una persona confiable. Si alguien no es confiable, no se puede encomendar algo. Hoy el Señor Jesús está obligado a encomendarse a la iglesia. El Señor Jesús no tiene a nadie más para encomendar su nombre, sino a su iglesia, a sus hijos. En esta era donde ya el Señor Jesucristo no está en carne en este tiempo, el Hijo de Dios, después que resucitó, Él se fue al cielo. Él estuvo en carne antes de su muerte. Y Él mostró su gloria, su poder en carne. Recordemos, Él fue 100% Dios y 100% hombre. Pero una vez que Él fue llevado al cielo, ya Él no está en carne. Está en la iglesia, pero está en una forma espiritual. Está en la iglesia a través del Espíritu Santo. Y a través de la iglesia Él se manifiesta, Él se mueve en este lugar. Por eso Él encomienda obligatoriamente, Él está destinado a encomendar su nombre en la iglesia para que su poder y su autoridad se ejerzcan aquí en la tierra
De lo contrario, si no tiene a alguien a quien pueda confiar o que pueda encomendar, su nombre no se va a poder, la autoridad de ese nombre no se puede desarrollar aquí en la tierra. Esa es la gran responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia, en el cual el Señor ha encomendado su nombre. Por eso es importante que el Espíritu Santo de Dios se mueva en nosotros. Por eso es importante que no sean nuestras capacidades, sino que sea el poder de Dios, y Él ha prometido estar con nosotros para que su nombre ejerza la autoridad y el poder que se necesita aquí en la tierra. Por eso, iglesia, si nosotros no podemos ser confiables para el Señor, difícilmente su nombre va a ejercer autoridad aquí en la tierra. Ahora, el nombre del Señor Jesús trae grandes efectos a 3 niveles bien importantes. El primer nivel donde el nombre de Jesús trae efecto es en los hombres, es en el ser humano. En Lucas capítulo 24, versículo 47 dice: y que se proclame en su nombre el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hechos capítulo 10, 43 dice: de él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todos los que en él creen recibirán perdón de los pecados. Ahora, el efecto principal del nombre del Señor Jesucristo en el hombre es que el hombre recibe libertad de sus pecados. El hombre es salvado a través del nombre de Jesús. Eso es bien importante. Es un efecto, y yo diría que es el principal y el más importante efecto que ejerce el nombre de Jesús en el ser humano. Pero también es importante, el nombre de Jesús cambia la condición del ser humano. Lo saca de una condición de pecado, de una condición de lodo cenagoso, y lo trae a la luz admirable. El maravilloso ejemplo de cuando en el nombre de Jesús se cambia la condición de una persona lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 3, versículos 2 al 6. Vamos a leerlo. Dice: y era traído cierto hombre cojo desde el vientre de su madre, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiesen limosnas de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces les prestó atención, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no poseo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquí vemos la historia de un hombre que por 40 años tenía una condición de limosnero, que dependía de su enfermedad para poder alcanzar a tener algo. Pero vemos que su condición fue cambiada cuando Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. El nombre de Jesús tiene el poder de cambiar nuestra condición. Pero el nombre de Jesús tiene un efecto tremendo sobre el diablo. No solo podemos usar el nombre con relación a los hombres para tener salvación, vida eterna, o para cambiar nuestra condición, sino también para afectar toda fuerza del maligno. En Marcos capítulo 16, versículo 17 dice: y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. El efecto que ejerce el nombre del Señor hacia las fuerzas malignas es tremendo. El nombre de Jesús tiene la capacidad de echar fuera a los demonios. Y recordemos que cuando Jesús estuvo en la tierra, los demonios temblaban y huían. Ahora, imagínate que tú utilizas ese nombre. Cuando tú dices: en el nombre de Jesús te vas de mi casa, sabes que el diablo entiende: wow, en ese nombre hay autoridad. Y este hombre es una persona sencilla y humilde que no está utilizando su fuerza, sino que está utilizando la autoridad de Dios. Cuando tú utilizas la autoridad del nombre, el diablo tiene que huir. El diablo tiene que desaparecer. Sabes que nosotros no podemos permitir que en nuestras casas, en nuestros hogares, estén invadiendo las influencias negativas del diablo. Esté invadido
por el orgullo, por el resentimiento, por la enfermedad, por tantas cosas horribles que el diablo ha plantado. Nosotros no podemos permitir y se nos olvida utilizar el nombre de Jesús. Cuando tú reprendes en el nombre de Jesús, sabes que el diablo tiene que huir. Ese es el efecto del nombre de Jesús. Y el segundo gran efecto que nosotros encontramos en el nombre de Jesús es para con Dios. Y es el que más me encanta, es el que más me fascina. Este nombre es poderoso delante de Dios. Me encanta, es maravilloso. Dios honra este nombre. ¿Sabes qué? Cuando Dios Padre escucha ese nombre, Dios lo honra. Cuando actuemos en este nombre, Dios honra nuestra acción. El Señor dijo en Juan capítulo 15, versículo 16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Sabes que todo lo que tú haces en el nombre de Jesús le agrada al Padre? Tú no sabes el efecto que tiene el nombre de Jesús en el Padre. ¿Sabes que cuando Jesucristo fue bautizado y apareció el Espíritu Santo y Él dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? Tú no te imaginas cuando utilizas el nombre del Señor con autoridad. No utilizas el nombre de los santos, ni de la Virgen tal, ni del Santo tal, sino que utilizas el nombre de Jesús. Eso le complace a Dios. Y el efecto que tú puedes encadenar en el Señor hacia tu vida, tú no te lo imaginas cuando utilizas el nombre del Señor. Es algo tremendo, es algo maravilloso, es algo que como iglesia nosotros tenemos que aprovechar. Tenemos una gran bendición y es el nombre del Señor. Y una oración de autoridad, una oración de poder, es cuando nosotros sellamos esa oración con la autoridad y el poder que el Señor nos ha encomendado. El nombre del Señor. Aleluya. Qué maravilloso cuando nosotros podemos ser encomendados por el nombre del Señor Jesucristo. Y quiero ilustrarte lo siguiente. Supongamos que usted contrata a un mensajero y a ese mensajero lo comisiona enviando una carta a su mejor amigo, y en la carta, antes de haber enviado su carta, usted habló con su amigo que necesitaba cierta cantidad de dinero, y en esa carta que es enviada a través de este mensajero a su amigo, va escrito: necesito cierta cantidad de dinero, mándamela con este mensajero. Usted firma y le da la autorización para que envíe. Su amigo no se va a poner a preguntar al mensajero: ¿y tú quién eres? ¿Tú de dónde vienes? ¿Tú de qué familia eres? El amigo no le interesa eso. Al amigo le interesa la firma, le interesa la autorización que está escrita en la carta. Y ese es el motivo suficiente para poder enviar el dinero. Eso es lo importante. Y esto es maravilloso. Estar delante de Dios en el nombre del Señor equivale a decir que usted no confía en sus propios méritos. No confiamos en nuestras capacidades, sino en el mérito del nombre del Señor. Equivale a decir que no depende de lo que usted es o será, sino de lo que es el nombre del Señor para usted. Es maravilloso todo esto. Iglesia, es importante que veamos el nombre de Dios no como una doctrina, óyelo bien, porque el nombre de Dios no es una doctrina, el nombre de Dios es una revelación de poder y autoridad para la iglesia. Y tú no sabes lo que por nosotros podemos alcanzar en el nombre del Señor, por lo que el Señor ha confiado en nosotros. Yo te invito en esta mañana a que puedas decirle: Señor, gracias por tu nombre. Gracias porque tu nombre es sobre todo nombre. Cierra tus ojos, dile: Señor, en tu nombre yo adquiero la autoridad para que tu reino avance. En tu nombre, Señor, hay sanidad. En tu nombre, Señor, somos llamados a restaurar.
En tu nombre somos llamados a sanar. En tu nombre somos llamados a impactar esta tierra. En tu nombre, Señor, el demonio, los diablos tienen que huir, Señor. Las tinieblas tienen que huir en tu nombre. Y en tu nombre, Señor, soy agradable al Rey de Reyes. Soy agradable a ese Dios grande, a ese Dios poderoso. Dile, Señor, gracias por tu nombre, que es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.